Se burló de la camarera y entonces el cliente se quitó el disfraz. Le temblaban las manos mientras intentaba mantener firme la cafetera y el olor a tostadas quemadas se extendía por la pequeña cafetería del pueblo. Pero nada la conmovió más que el sonido de la puerta al abrirse y las risas de los hombres que acababan de entrar. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Maya llevaba en pie desde el amanecer. La cafetería no era glamurosa. El suelo de linóleo estaba agrietado en algunos sitios. Las mesas crujían al sentarse y las paredes estaban cubiertas de fotos descoloridas de antiguos equipos de béisbol. Pero era su hogar. Los clientes habituales sabían su nombre, conocían su sonrisa y a veces le dejaban pequeñas notas de ánimo debajo de la cuenta. Pero ese día se sentía más pesado. Quizás era el calor del verano que se colaba por las ventanas de cristal, o quizás era el sonido de aquellos hombres que entraban con sus trajes a medida y sus voces atronadoras que llenaban la sala como si fueran los dueños. Se fijó en que ni siquiera se detenían a saludar a nadie, en que pasaban junto a los viejos granjeros que estaban en la barra como si fueran invisibles. Maya se acercó a su mesa con su libreta, tratando de mantener la voz firme. Buenas tardes. ¿Les apetece algo de beber? Uno de los hombres, alto y de hombros anchos, se recostó en su silla como si fuera un trono. Más tarde se enteraría de que se llamaba Greg. Sonrió con aire burlón, la miró de arriba abajo y dijo en voz alta para que todo el restaurante lo oyera. Agua para mí, y quizá una sonrisa, si no es mucho pedir. Los demás se rieron, pero no era una risa sincera. Era el tipo de risa que le decía que esto solo era el principio. Se sonrojó, pero asintió educadamente y anotó los pedidos. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Greg añadió, ¿sabes? Siempre me he preguntado por qué la gente se conforma con trabajos como este. Servir platos, rellenar cafés. ¿No te aburres nunca estando en lo más bajo? El restaurante se quedó en silencio. Las conversaciones en la barra se ralentizaron. Maya siguió caminando hacia la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza, fingiendo que sus palabras le resbalaban como el agua. Pero por dentro, el dolor era agudo. Lo había oído antes, en diferentes tonos, en diferentes bocas. Gente que se creía mejor porque vestía mejor o porque cobraba un sueldo más alto. Se entretuvo con vasos de agua helada, equilibrando la bandeja con cuidado, mientras su mente le susurraba recordatorios. Solo sonríe, solo termina el turno, no dejes que lo vean. Cuando regresó a la mesa, uno de los hombres murmuró, cuidado, cuidado, no lo derrames, cariño. Greg se inclinó hacia ella y dijo, quizás deberían enviarte a una escuela de camareras. Suspenderías el examen solo por tu postura. Esta vez, algunos clientes habituales se movieron en sus asientos. El anciano señor Hanley, que venía todas las mañanas a tomar café solo y tostadas de centeno, frunció el ceño a los hombres, con los labios apretados. Pero no dijo nada. Todavía no. Maya dejó las aguas sin decir nada. Fue entonces cuando lo vio, en la mesa de la esquina, sentado solo. Un hombre con una gorra de béisbol calada, gafas que le ocultaban los ojos y las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. No estaba comiendo, no realmente. Solo tenía una taza medio vacía delante de él. Sin embargo, lo observaba todo. Ella sintió su mirada, fija pero no hostil, como si estuviera tomando notas de la escena que se desarrollaba ante él. Las risas de los hombres continuaban, rebotando contra las paredes del restaurante. Maya vio su reflejo en la barra de acero inoxidable junto a la puerta de la cocina. Ojos cansados, una sonrisa forzada, el rostro de alguien que se esfuerza por no derrumbarse delante de desconocidos. Pero en aquella tranquila mesa del rincón había una quietud, una presencia que no se unía a las burlas. En cambio, esperaba, paciente.
imperturbable. Maya aún no sabía que aquel hombre disfrazado, al que nadie reconocía, sería precisamente quien convertiría aquel turno en un día que nunca olvidaría. La risa de Greg resonó en la cafetería como cubiertos sacudidos en un cajón, aguda y discordante, y Maya se preparó mientras regresaba a su mesa con una cesta de panecillos en equilibrio en una mano. Había atendido a clientes difíciles antes, pero había algo diferente en él. No eran solo las palabras burlonas, era la forma en que las decía, como si cada sílaba fuera un foco destinado a humillar. Mira esto, dijo Greg al acercarse, dando un codazo a su colega. Ha llegado la entrega real de pan. Cuidado, no tropieces, princesa. Su voz atravesó el murmullo del restaurante, lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. Maya dejó la cesta con cuidado, esbozando una sonrisa forzada. Aquí tienen, recién salido del horno. Recién salido del congelador, querrás decir, replicó Greg, cogiendo uno y rompiéndolo en pedazos como para demostrar que ella se le equivocaba. ¿A esto le llamas suave? Los juguetes masticables de mi perro son más blandos. Sus colegas se rieron, algunos sin ganas, otros con auténtica diversión. Maya se fijó en que uno de ellos apartó la mirada, claramente incómodo, pero no lo suficiente como para decir nada. Apretó los puños a los lados, clavándose las uñas en las palmas. Aún así, mantuvo la voz tranquila. Se lo diré a la cocina. ¿Qué van a tomar? Greg se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Verás, cariño, tú tienes un trabajo que cualquiera podría hacer. No hace falta ser un genio para llevar platos. Así que, ¿por qué no nos lo cuentas? ¿Cuál es tu gran plan? ¿Vas a ser camarera toda la vida? ¿O esto es solo una parada en tu camino hacia la fama? Maya sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero no le daría la satisfacción de quedarse callada. Estoy ahorrando para estudiar enfermería, dijo con voz firme. Greg arqueó las cejas con fingida sorpresa. ¿Enfermería? Vaya, qué bondadosa. Déjame adivinar, lo viste en la tele y ahora crees que vas a salvar vidas. Qué adorable. Esta vez, la risa de sus amigos fue incómoda. Uno se movió en su asiento y murmuró, «Vamos, Greg». Pero Greg le hizo un gesto con la mano, sonriendo como un lobo que ha encontrado a su presa. Maya tragó saliva, con un sabor amargo en la boca. Quería desaparecer, hundirse en el suelo y dejar atrás el sonido de sus burlas. Pero se recompuso y colocó el bolígrafo sobre el bloc de notas. ¿Qué te gustaría comer? Greg sonrió con aire burlón y se recostó en su silla. Está bien, está bien. Vamos a pedir algo sencillo para ti. Una hamburguesa con queso, sin cebolla y con patatas fritas extra crujientes. ¿Crees que podrás con eso sin tirar la bandeja? Haré todo lo posible, respondió Maya en voz baja. Lo mejor, repitió él, alargando las palabras, saboreándolas como si fueran caramelos agrios. Muy bien, me gusta eso. Una chica con pocas expectativas. En la barra, un par de granjeros mayores intercambiaron miradas. Uno murmuró entre dientes, «¡Qué maleducado!», y negó con la cabeza. Pero el hombre de la mesa del rincón permaneció inmóvil, sorbiendo lentamente su café, con los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. No se había movido desde que llegaron los hombres de negocios, ni se había inmutado ante el ruido, pero su atención no se apartó en ningún momento de la escena que se desarrollaba en la mesa de Greg. Maya volvió a verlo cuando se giró hacia la cocina. Algo en su forma de mirar, tranquila y deliberada, le oprimió el pecho. No era miedo, sino una leve sensación de tranquilidad, como si él viera su lucha y la comprendiera. De vuelta en la mesa, Greg seguía entretenido. Cuando ella regresó con la nota, él pidió una servilleta extra por si se ponía nerviosa y volvía a derramar el agua. Cuando Maya les rellenó los vasos, él golpeó el borde del suyo con exagerada impaciencia, obligándola a verter con mano firme
mientras sonreía con aire burlón. Y cada vez el restaurante se quedaba más en silencio. Los clientes habituales se movían, incómodos, pero nadie intervenía. Todavía no. Greg se alimentaba del silencio. Para él, el silencio era la victoria. Pero en la quietud de aquella mesa de la esquina se avecinaba una tormenta. Maya no podía saber que esa tormenta, oculta bajo una gorra de béisbol y unas gafas de sol, estaba a punto de cambiarlo todo. Para ella, para el restaurante y para el hombre que creía que la crueldad le hacía poderoso. Maya sacó los platos humeantes de la cocina, equilibrándolos con cuidado en la bandeja. El aroma de las hamburguesas a la parrilla y las patatas fritas sazonadas llenaba el aire, pero su estómago se revolvió demasiado como para sentir hambre. Se concentró en su respiración, estabilizando sus pasos. Llevaba trabajando en la cafetería el tiempo suficiente como para saber que un movimiento en falso podía ser la excusa que alguien como Greg necesitaba para reírse más fuerte, para presionar más. Dejó los platos uno a uno, murmurando los pedidos para que no la interrumpieran. Pero Greg, por supuesto, encontró la manera. «Mira qué concentrada está», dijo, riéndose con sus amigos. «Parece que está haciendo una operación de neurocirugía en lugar de servir una hamburguesa con queso. Cuidado, enfermera en prácticas. Esta operación parece arriesgada». Los hombres de la mesa se rieron de nuevo, aunque esta vez con menos ganas. Incluso sus compañeros parecían cansados de la actuación, pero el ego de Greg necesitaba el protagonismo. Maya colocó el último plato en la mesa, asintió ligeramente con la cabeza y comenzó a retirarse. Fue entonces cuando volvió a sentirlo, el peso constante de una mirada. Miró hacia la mesa de la esquina. El hombre de la gorra y las gafas estaba sentado exactamente igual que antes, inmóvil y sereno, con las manos cruzadas sobre la mesa. Su taza estaba casi vacía, pero no le había pedido que se la rellenara. No estaba allí por el café, estaba allí por la gente, observando, estudiando. Se preguntó quién sería. No parecía el tipo de persona que frecuenta los restaurantes de un pueblo pequeño. Su ropa era sencilla pero de buena calidad, y su postura demasiado deliberada. Su presencia tenía algo que lo diferenciaba del resto de clientes, una energía tranquila y a la vez imponente. Maya volvió a su trabajo, tratando de no darle más vueltas. Tenía problemas más importantes entre manos. Mientras limpiaba la barra, oyó a Greg hablar de nuevo, con su voz tan sonora como siempre. «¿Sabes cuál es el problema de la gente como ella?», dijo, señalando con una patata frita en dirección a Maya. «Se conforman, creen que servir café y tomar pedidos es suficiente. No tienen empuje, no tienen ambición, se quedan pequeños para siempre». Las palabras calaron hondo, pesadas como piedras. Maya apretó el trapo con más fuerza contra la encimera y se mordió el labio. Él no la conocía. No sabía las noches que pasaba estudiando libros de medicina después de turnos de 12 horas. No sabía las propinas que guardaba cuidadosamente en sobres, con la esperanza de que algún día tuviera suficiente para pagar la matrícula. No sabía el peso que llevaba solo para mantener vivos sus sueños, pero hablaba como si lo supiera, y sus amigos dejaban que los insultos flotaran en el aire. En un rincón, el hombre callado finalmente levantó la taza. Lentamente, se puso de pie, estirando la espalda como alguien que se prepara para tomar una decisión. Maya lo observó moverse con una certeza pausada, midiendo cada paso. Caminó hacia la barra, no hacia la mesa de Greg, y dejó la taza. «Rellénela, por favor», dijo en voz baja. Su voz era grave, cálida, y transmitía una autoridad tranquila que contrastaba fuertemente con la arrogancia estruendosa de Greg. Maya asintió, agradecida por la excusa para alejarse de los hombres de negocios. Cogió la taza, la llenó con café recién hecho y se la devolvió.
El hombre sonrió levemente, el tipo de sonrisa que no exigía una respuesta, pero que, sin embargo, ofrecía consuelo. Gracias, dijo. Luego, tras una pausa, añadió, lo estás haciendo muy bien. Las palabras eran sencillas, pero atravesaron la niebla de humillación que la envolvía. Parpadeó, casi olvidando cómo respirar, antes de susurrar, gracias. Él regresó a su mesa, con el café en la mano, y se sentó de nuevo. No se dijo nada más, pero Maya se sintió más ligera, como si alguien le hubiera puesto una mano tranquilizadora en el hombro. Greg, ajeno al silencioso intercambio, continuó con lo suyo. Agitó una patata frita como si fuera la batuta de un director de orquesta, orquestando más chistes a costa de Maya. Pero ahora, mientras se movía por la cafetería, Maya notó que algo había cambiado. Los ojos de los clientes habituales seguían a Greg con miradas más agudas, y en la mesa de la esquina, la tranquila vigilancia del desconocido parecía hacerse más intensa, más decidida, como una nube de tormenta que se acumula en silencio. Greg creía que era el dueño del local, pero Maya no era la única que llevaba la cuenta. La tensión en la cafetería se espesaba como el vapor que sale de una olla hirviendo. Cada risa que salía de la garganta de Greg rozaba los nervios de Maya. Cada burla era más aguda que la anterior. Ya se había enfrentado antes a clientes groseros, gente que se enfadaba cuando el café no estaba lo suficientemente caliente o se quejaba cuando el pan tostado estaba demasiado hecho. Pero Greg era diferente. No estaba allí para comer. Estaba allí por diversión, por la emoción de humillar a alguien delante de un público. Maya se acercó a su mesa con una cafetera recién hecha. Esbozó una sonrisa forzada y se armó de valor. ¿Alguien quiere que le rellene la taza? Greg se recostó en su asiento y su sonrisa se hizo más burlona. Claro, a ver si esta vez eres capaz de servir sin derramar nada. No te presiono. Sus manos estaban firmes, pero la sala se sintió más pesada cuando inclinó la cafetera. El líquido negro fluyó suavemente hacia la taza. Por un breve instante, pensó que lo había silenciado. Entonces él aplaudió dramáticamente, con un sonido tan fuerte que hizo que más personas se volvieran a mirar. «Bravo», anunció. «Lo ha conseguido, amigos. La camarera ha logrado lo imposible. Servir café sin derramar ni una gota. Es una verdadera maestra en su oficio». Se escucharon risas, aunque ahora más débiles, vacilantes. Maya lo vio en los rostros de sus amigos. Ya no estaban disfrutando, no realmente. Pero Greg se alimentaba de su propio ruido, ajeno a la incomodidad que estaba generando. Lo siguiente será, continuó, que escriba un libro. Cómo servir como una profesional. Podrías venderlo aquí mismo, en la barra Cariño. Quizá incluso ganes lo suficiente para comprarte unos zapatos sin agujeros. Las palabras cayeron como piedras. Maya se quedó sin aliento. Bajó la mirada hacia sus zapatos, viejos, gastados, con las suelas desgastadas tras años de turnos dobles. Apretó los labios, negándose a darle la satisfacción de una reacción. Pero el silencio tenía un sonido, el que ahora resonaba en la cafetería. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca, las conversaciones se interrumpieron. Incluso la gramola parecía más silenciosa. Los clientes habituales miraban a Greg, conteniendo a duras penas su desaprobación. Sin embargo, nadie hablaba. Todavía no. Greg sonrió, confundiendo el silencio con atención. «Vamos, no pongáis cara tan seria, solo me estoy divirtiendo. Ella está bien, ¿verdad?» Miró a Maya con expectación, desafiándola a que le diera la razón. Su voz sonó más débil de lo que quería. «Estoy bien». «¿Lo veis? Le encanta», dijo Greg, metiéndose una patata frita en la boca. Un poco de atención nunca ha hecho daño a nadie. En la mesa de la esquina, el hombre de la gorra finalmente se movió. Lentamente, dejó la taza sobre la mesa,
haciendo sonar deliberadamente el metal contra la madera. Maya se dio cuenta. Los demás también. Su quietud había sido una fuerza silenciosa hasta ese momento, pero ese pequeño movimiento fue como una onda que recorrió toda la sala. Maya llevó la cafetera de vuelta al mostrador con el pecho oprimido. Se limpió las manos en el delantal, pero la humillación seguía pegada a ella. Casi podía sentir las palabras de Greg grabándose en su piel. Detrás de ella, su voz se alzó de nuevo. ¿Sabes? Quizá esté ahorrando para ir a una escuela de etiqueta en lugar de a la escuela de enfermería. Dios sabe que le vendría bien. Esta vez, la risa de su mesa sonó hueca. Uno de sus colegas murmuró, «Ya basta, Greg». Pero Greg solo le hizo un gesto con la mano con una sonrisa de satisfacción. Entonces sucedió. A Maya se le resbaló la mano al coger una bandeja con vasos de agua y uno de ellos se cayó y se rompió contra la encimera. El agua salpicó su delantal, fría y humillante. Greg estalló en carcajadas y dio una palmada en la mesa. «Ahí está», gritó. «Sabía que era solo cuestión de tiempo. La enfermera torpe vuelve a la carga». Se le encendió la cara. Se arrodilló para limpiar los cristales, pero le temblaban demasiado las manos. Un granjero que estaba en la barra se movió como para ayudarla, pero se detuvo al ver al hombre de la gorra. Esta vez no se limitó a estirarse o ajustarse el asiento. Se puso de pie con calma y seguridad y dejó un billete sobre la mesa. Sus ojos, ocultos tras unas gafas oscuras, se dirigieron hacia la mesa de Greg. El aire cambió. Las conversaciones se detuvieron por completo. Maya se quedó paralizada, todavía aferrada a una toalla, al darse cuenta de que el desconocido no iba a volver a sentarse. La tormenta que había sentido gestarse en ese rincón estaba a punto de estallar. El restaurante pareció contener la respiración cuando el hombre de la mesa del rincón comenzó a caminar hacia la mesa de Greg. Sus pasos eran tranquilos, sin prisa, pero cada uno de ellos resonaba con el peso de la irrevocabilidad. Las sillas crujieron cuando la gente se volvió para mirar. Incluso el chisporroteo de la parrilla de la cocina se desvaneció bajo el silencio cargado. Greg se percató del movimiento y se reclinó hacia atrás, con un brazo apoyado en la parte superior de la mesa, como si fuera un rey en su trono. Su sonrisa se amplió. «Vaya, vaya, parece que tenemos un héroe». El hombre se detuvo al borde de la mesa, apoyando ligeramente las manos en el respaldo de una silla. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. «Ya basta». No fue un grito. No fue dramático. Pero el tono atravesó la sala con más fuerza que cualquier voz elevada. Las conversaciones que intentaban reanudarse se silenciaron de nuevo al instante. Todos los ojos se fijaron en los dos hombres. Greg se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «¿Perdón?» «Ya te has divertido bastante», dijo el hombre, imperturbable. «Pero humillar a alguien que solo intenta hacer su trabajo no es entretenimiento. Es crueldad, y tiene que acabar». Por primera vez, la sonrisa de Greg se desvaneció. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió, fuerte y burlonamente, y el sonido resonó en las paredes del restaurante. «¿En serio? ¿Quién eres tú? ¿Algún lugareño que quiere jugar a ser sheriff?» Miró a su alrededor, invitando a sus compañeros a reírse con él. Algunas sonrisas forzadas aparecieron, pero nadie se unió al coro como él quería. Maya se quedó paralizada junto a la barra, con la toalla aún en la mano y el corazón latiéndole con fuerza. No podía creer que alguien se hubiera atrevido a decir algo. Greg se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona en los labios. «Escucha, amigo, esto es entre la camarera y yo. No hace falta que te hagas el caballero andante, a menos que...» Levantó una ceja sonriendo. «A menos que estés un poco enamorado. ¿Es eso? ¿Crees que entrometiéndote conseguirás una cita?» El hombre no se inmutó, ni siquiera parpadeó.
No, lo que creo es que el respeto importa, y si tú no puedes ofrecérselo, quizá no deberías estar aquí sentado. Se oyeron exclamaciones en toda la cafetería. Uno de los compañeros de Greg se movió incómodo y murmuró entre dientes, quizá deberíamos irnos a comer. Pero Greg lo silenció con un gesto de la mano. Vaya, qué bonito, dijo Greg con sarcasmo. Un desconocido con una gorra de béisbol intentando darme lecciones. ¿Sabes lo que pienso? Creo que no eres más que otro don nadie que no tiene nada mejor que hacer, sentado solo en un rincón como un perdedor. Probablemente vienes aquí todos los días porque no puedes permitirte un restaurante de verdad. El hombre permaneció completamente inmóvil, la viva imagen de la compostura. El único movimiento era una leve inclinación de la cabeza, como si los insultos de Greg resbalaran como agua de lluvia. La quietud era inquietante. No era debilidad, era poder, a la espera. Greg se rió de nuevo, esta vez más fuerte, llenando el silencio que parecía no poder tolerar. Vamos, dinos quién eres. Mejor aún, no te molestes. Aquí a nadie le importa. Pero eso no era cierto. A todos les importaba. Maya podía sentirlo en el aire, en la forma en que los clientes se inclinaban hacia el desconocido, esperando sus próximas palabras. La voz del hombre era suave cuando volvió a hablar, pero resonó en toda la sala como una campana. Deberías tener cuidado con lo que dices de gente que no conoces. Algo pasó por el rostro de Greg, irritación, tal vez incluso duda, pero lo ocultó bajo otra sonrisa de suficiencia. ¿Se supone que eso debe asustarme? Por favor, no eres más que un tipo con gafas baratas. Vuelve a sentarte antes de hacer el ridículo. El hombre no se sentó. Se llevó una mano a la visera de la gorra. Por primera vez desde que había entrado en la cafetería, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Creo, dijo lentamente, que es hora de dejar de fingir. Maya contuvo el aliento. Instintivamente supo que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. La gorra se movió y la tormenta que se avecinaba en la esquina finalmente comenzó a desatarse. La habitación pareció encogerse mientras los dedos del hombre se demoraban en la visera de la gorra. Todos los ojos del restaurante siguieron el pequeño y deliberado movimiento. Greg se recostó en su asiento, con una sonrisa cada vez más amplia, convencido de que se trataba de otra oportunidad para burlarse. Oh, esto va a estar bueno, dijo Greg, señalando con grandilocuencia al desconocido. La gran revelación. ¿Qué eres, un mago? ¿Vas a sacar un conejo de ese sombrero? Vamos, amigo. El hombre no se apresuró, se quitó la gorra lentamente y la dejó sobre la mesa a su lado. Su cabello oscuro, cuidadosamente cortado, reflejaba la luz. Luego se quitó las gafas y las dobló con cuidado antes de colocarlas junto a la gorra. Un murmullo recorrió el restaurante como una ola. El reconocimiento se extendió casi al instante. Los tenedores chocaron contra los platos. Alguien cerca de la barra susurró el nombre con incredulidad, y luego se extendió por la sala, susurrado una y otra vez hasta que dejó de ser un murmullo y se convirtió en un coro. Daniel Hayes. Maya parpadeó, su mente luchando por asimilar lo que sus ojos confirmaban. Lo había visto en televisión más veces de las que podía contar, visitando restaurantes, entrevistando a chefs, hablando con la autoridad que le daban sus décadas en el sector. No solo era famoso, era respetado, incluso temido, por la forma en que sus palabras podían elevar un negocio de la noche a la mañana o cerrarlo en una semana. Pero allí estaba, de pie en su pequeño restaurante, no como la celebridad con trajes a medida y cámaras siguiéndole, sino como un hombre tranquilo disfrazado que había estado sentado en un rincón todo el tiempo. La sonrisa de Greg se desvaneció por primera vez. Parpadeó, con confusión en los ojos, y luego se forzó a reír. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que este tipo, es Daniel Hayes? No,
No, eso es ridículo. Sin embargo, nadie se rió con él. Los clientes habituales que antes estaban en silencio, ahora se inclinaban hacia adelante, con el rostro iluminado por la admiración. Incluso los granjeros que estaban en la barra, hombres que rara vez decían más de unas pocas palabras, susurraban entre ellos, asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento. Daniel Hayes miró a Greg fijamente, con voz tranquila pero con un tono de acero. No tienes por qué creerlo. Todos los demás aquí saben quién soy. Y lo que es más importante, saben lo que represento. Greg tragó saliva, su bravuconería se desmoronaba. ¿Y qué? ¿Crees que solo porque eres un tipo de la televisión puedes entrar aquí y decirme lo que tengo que hacer? Los ojos de Daniel no vacilaron. No, no necesito decirte lo que tienes que hacer. Tu comportamiento ya ha dicho a todos quién eres. El silencio que siguió fue pesado, absoluto. Greg se movió incómodo, su confianza anterior desvaneciéndose a medida que el peso de la habitación lo oprimía. Sus colegas evitaban su mirada, de repente muy interesados en sus platos. Maya se quedó clavada en el sitio, con la respiración entrecortada. Había visto a Daniel Hayes en las pantallas, más grande que la vida, criticando restaurantes de alta cocina en ciudades que solo había soñado visitar. Y ahora estaba allí, defendiéndola, defendiéndola. Daniel se giró ligeramente y su mirada se suavizó al encontrarse con la de ella. Te has comportado con elegancia, dijo. Sus palabras no eran altas, pero resonaron con autoridad en el restaurante. Más elegancia de la que la mayoría habría mostrado en tu lugar. A Maya se le humedecieron los ojos. Bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de su amabilidad. Greg se burló, aferrándose a los restos de su bravuconería. Esto es ridículo. Todos estáis deslumbrados. No es nadie. Pero su voz ya carecía de convicción. La sala ya no le pertenecía. Todos los ojos que antes habían tolerado su arrogancia, ahora lo miraban con desdén. Daniel se inclinó hacia adelante y apoyó las manos ligeramente en el borde de la mesa de Greg. Sus palabras eran tranquilas, pero afiladas como el cristal. Es fácil juzgar a una persona por cómo trata a alguien que no puede darle nada a cambio. Y según ese criterio, tú te has mostrado claramente. El restaurante permaneció en silencio. El peso del momento oprimía a todos los presentes. La sonrisa burlona de Greg finalmente se desvaneció, sustituida por un ceño fruncido y pálido. Y frente a él, Daniel Hayes, sin disfraz ni fingimiento, esperaba el ajuste de cuentas que sin duda se avecinaba. El restaurante bullía ahora con una energía diferente. El aire estaba cargado de reconocimiento. La gente susurraba el nombre de Daniel Hayes, como si decirlo en voz alta pudiera romper el hechizo. Los teléfonos aparecieron en las manos, algunos intentando tomar fotos discretas, otros demasiado atónitos para moverse. Maya se quedó paralizada, todavía aferrada a su toalla, con el corazón latiendo con fuerza, incrédula. Greg, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Se burló, aunque esta vez el sonido fue más débil, menos seguro. Está bien, de acuerdo. Digamos que eres Daniel Hayes. ¿Qué haces aquí, en este antro? ¿No sueles comer en sitios con manteles y entrantes de $10? Daniel no se inmutó. Se enderezó y su presencia llenó el espacio de una forma que ninguna voz elevada podría haberlo hecho jamás. Vengo aquí, dijo con voz tranquila, porque quiero ver cómo se trata la gente cuando cree que no hay nadie importante mirando. Sus palabras atravesaron la sala, pesadas e innegables. Maya sintió el aguijón de la verdad en ellas, aunque no iban dirigidas a ella. Su mirada no se apartó de Greg y en ese silencio, el peso del juicio se abatió como una losa. Uno de los colegas de Greg carraspeó, incómodo. Greg, mejor déjalo. Comamos. Pero Greg no estaba dispuesto a dejarlo pasar. El orgullo se aferraba a él como una armadura,
incluso cuando se resquebrajaba. Forzó una sonrisa y señaló a Maya. Vamos, ¿de verdad vas a decirme que ella te ha impresionado? Ha derramado agua, por el amor de Dios. Ni siquiera es capaz de mantener los zapatos juntos. Los ojos de Daniel se suavizaron cuando volvieron a posarse en Maya, y luego se endurecieron al mirar de nuevo a Greg. Sí, dijo, con una voz como hierro envuelto en terciopelo. Me impresionó, porque mientras tú te burlabas y la menospreciabas, ella se comportó con paciencia. No levantó la voz, no respondió. Eso requiere más fuerza que la arrogancia jamás podrá mostrar. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Quería protestar, decir que no había sido fuerte, que casi se había derrumbado ante las palabras de Greg, pero la convicción de Daniel la tranquilizó de una manera que no esperaba. Los clientes habituales del mostrador asintieron, algunos murmurando su acuerdo. El señor Hanley, el granjero que rara vez decía más de unas pocas palabras, alzó la voz lo justo para que se le oyera. Tiene razón, llevamos años viéndola trabajar aquí. Trata a todo el mundo con amabilidad. Greg se sonrojó y su sonrisa de satisfacción se desvaneció. Oh, por favor, solo le estáis adulando porque es famoso. Pero sus palabras sonaban huecas ahora. La marea había cambiado. La sala ya no estaba de su parte. Daniel se inclinó hacia él y bajó la voz, aunque todo el restaurante parecía inclinarse para escuchar. Creías que nadie te veía. Creías que tu crueldad pasaría desapercibida. Pero el carácter se revela en los pequeños detalles. Y hoy todos los aquí presentes han visto el tuyo. El silencio que siguió fue sofocante. Greg miró rápidamente a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró miradas frías y cabezas negativas. Incluso sus amigos evitaban su mirada, con una vergüenza palpable. A Maya le dolía el pecho y respiraba con dificultad. Nunca había imaginado que alguien como Daniel Hayes se plantaría delante de ella, defendiendo su dignidad con tanta calma y autoridad. Le parecía surrealista, como un sueño del que despertaría en cualquier momento. Finalmente, Greg rompió el silencio con una risa forzada, aunque carente de toda la bravuconería anterior. Está bien, da igual, ya has dado tu pequeño discurso. ¿Podemos comer ya? Pero nadie cogió el tenedor. Nadie se rió. Nadie le siguió. El poder que había ejercido con tanta facilidad hacía solo unos minutos se había disipado, despojado por la fuerza silenciosa del hombre que ahora se encontraba frente a él. Daniel se enderezó, olvidando la gorra y las gafas en la barra detrás de él. Miró una vez más a Maya, asintiendo levemente, y luego se volvió hacia Greg. Come si quieres, pero entiende esto. El respeto es la única moneda de cambio en un lugar como este, y tú lo has agotado. Greg se movió en su asiento, encogiéndose bajo el peso del momento. Por primera vez en toda la tarde, no tenía palabras. A su alrededor, el reconocimiento se extendió como el fuego. Todos sabían que el equilibrio de poder había cambiado y que nada volvería a ser igual. El silencio en el restaurante se prolongó, pesado, tan denso que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Greg se quedó rígido en la mesa. Su sonrisa arrogante se disolvió en algo que parecía más bien inquietud. El tenedor yacía intacto en el plato. Las patatas fritas se enfriaban. Frente a él, Daniel Hayes permanecía impasible. El peso de su presencia mantenía la sala en una especie de quietud suspendida. Entonces Daniel volvió a hablar, con voz tranquila pero resonante, que atravesó el silencio como un tamborileo constante. Cuando voy a un restaurante, no solo miro la comida, miro a la gente, cómo tratan a su personal, cómo tratan a los desconocidos, cómo actúan cuando creen que nadie les presta atención. Eso me dice más sobre un lugar y sobre una persona que cualquier menú. Maya sintió que le temblaban las rodillas, aunque no se movía. Se agarró al delantal, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración,
mientras intentaba asimilar la realidad del momento. Daniel Hayes, cuya opinión podía hacer triunfar o fracasar a un restaurante, no estaba hablando de chefs gourmet ni de restaurantes de lujo. Estaba hablando de su cafetería, de ella. Greg se burló, aunque su voz se quebró ligeramente. ¿Y qué? ¿Vas a cerrar este lugar porque hice una broma? ¿Es eso? Todos aquí actúan como si hubiera cometido un delito. Daniel negó con la cabeza. No, no necesito cerrar nada, pero entiende esto. Te rebelaste. Le mostraste a todos aquí quién eres cuando pensaste que no importaba. Eso no es culpa mía, es culpa tuya. Un murmullo de acuerdo recorrió el restaurante. El señor Hanley, el viejo granjero que había estado observando en silencio desde su taburete en la barra, alzó la voz. Te has burlado de una chica que trabaja duro, hijo. Eso es todo lo que hay que saber. Los demás asintieron. Alguien aplaudió una vez, rompiendo el silencio, y luego se unieron más manos hasta que el sonido llenó la sala. Aplausos, no para Greg, sino para Maya y para el hombre que la había defendido. Maya sintió un nudo en la garganta. Parpadeó para contener las lágrimas, abrumada por la repentina oleada de apoyo. Durante tanto tiempo se había comportado con una resistencia silenciosa, tragándose los insultos y sonriendo a pesar del agotamiento. Y ahora, en una tarde, todo era diferente. Ya no era invisible. La veían. Greg se sonrojó mientras continuaban los aplausos, y su arrogancia se desvaneció para dar paso a algo más pequeño y mezquino. Se levantó bruscamente y tiró la servilleta sobre la mesa. Sois patéticos, todos vosotros. No necesito esto. Pero incluso mientras hablaba, sus palabras sonaban huecas. Esta vez nadie se rió, nadie lo apoyó. Estaba solo, despojado del poder que había disfrutado solo unos minutos antes. Daniel no se movió, no se regodeó. Simplemente dejó que el silencio y las miradas de la sala terminaran lo que él había empezado. Luego, cuando los aplausos se apagaron, se volvió hacia Maya. Has mantenido tu dignidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo, dijo, ahora con un tono más suave. No es fácil, no olvides que es importante. Maya asintió débilmente, incapaz de confiar en su voz. La gratitud se apoderó de ella, tan intensa que casi le dolía. Daniel metió la mano en la cartera, sacó un billete nuevo y lo dejó con cuidado sobre la barra. Luego deslizó una pequeña tarjeta hacia Maya, sin apartar la mirada de ella. Si alguna vez necesitas algo más que este restaurante, llámame. Sus dedos se cerraron automáticamente alrededor de la tarjeta y las letras en relieve se le clavaron en la palma de la mano. Aún no se atrevía a mirarla. Daniel se volvió a poner la gorra, pero dejó las gafas donde estaban, como si ya no necesitara el disfraz. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo una vez para mirar atrás a Greg. El respeto se gana, no se exige. Recuérdalo. Y entonces se marchó, dejando el restaurante sumido en un silencio que parecía a la vez pesado y electrizante. Maya se quedó clavada en el suelo, agarrando la tarjeta con fuerza, con el sonido de los aplausos aún resonando débilmente en sus oídos. Por primera vez en todo el día se dio cuenta de que el cambio no solo estaba terminando, sino que estaba dando comienzo a algo completamente nuevo. La puerta del restaurante se cerró detrás de Daniel Hayes y el débil tintine de la campana que había encima permaneció en el aire como un signo de exclamación. Durante un instante, nadie se movió. La sala quedó sumida en un extraño silencio, en parte por el asombro, en parte por el alivio y en parte por la incredulidad de que un momento así se hubiera producido en su pequeño rincón del mundo. Entonces, el hechizo comenzó a romperse. Las conversaciones estallaron en tonos bajos, los susurros se propagaron por las mesas como chispas que prendían fuego. «Era él, ¿verdad?», dijo una mujer con voz temblorosa. «Daniel Hayes, aquí mismo, en la ciudad». Otra negó con la cabeza, sonriendo.
Nunca pensé que vería este día. Maya se quedó inmóvil, con las manos temblorosas mientras apretaba la tarjeta que Daniel le había puesto en la palma. Las letras en relieve brillaban débilmente bajo las luces fluorescentes. Trazó el nombre con el pulgar, sin poder comprender que fuera real. Su número, su invitación. Una puerta que nunca había imaginado se había abierto ahora ante ella. Detrás de ella, la silla de Greg rozó ruidosamente el suelo. Se levantó con rigidez, la mandíbula apretada y el rostro aún enrojecido por la humillación. La sonrisa burlona que lo había acompañado durante toda la tarde había desaparecido, sustituida por un ceño fruncido que no podía ocultar su inquietud. Murmuró algo entre dientes, demasiado bajo para que nadie pudiera entenderlo, y luego arrojó un billete arrugado sobre la mesa. Sin mirar a nadie a los ojos, salió con paso firme, seguido torpemente por sus colegas. La puerta se cerró de golpe y con ella pareció desaparecer lo último de su bravuconería. El restaurante exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Los aplausos comenzaron de nuevo, más suaves esta vez, dirigidos no a Daniel, sino a Maya. Ella se volvió, sorprendida, y vio a los clientes habituales sonriéndole y asintiendo con aprobación. El señor Hanley levantó su taza de café en un saludo silencioso. «Lo has hecho muy bien, chica», dijo con voz ronca. «Mejor que la mayoría». Se sonrojó. No estaba segura de merecer el elogio. No se había sentido fuerte. Se había sentido pequeña, acorralada, a punto de derrumbarse. Pero la amabilidad en sus ojos le decía lo contrario. Quizás la fuerza no consistía en no sentirse nunca débil. Quizás consistía en permanecer allí de todos modos. Uno de los granjeros gritó, «Hoy invito yo a comer, Maya». Otro añadió, «Y yo también». La risa se extendió por la sala, cálida y sincera esta vez, no cruel. La pesadez que Greg había arrojado sobre el restaurante había desaparecido, sustituida por algo más ligero, más brillante. Maya bajó la cabeza y sonrió tímidamente mientras volvía a recoger los platos. Su cuerpo aún vibraba con la adrenalina, pero debajo había algo más estable, un orgullo tranquilo que no sabía que podía sentir. Volvió a mirar la tarjeta, con el peso de las posibilidades presionando su palma. La escuela de enfermería siempre había sido su sueño, pero ahora tenía otra oportunidad, otro camino que no había considerado. Mientras limpiaba la barra, repasó mentalmente las palabras de Daniel. Mantuviste tu dignidad cuando tenías todas las razones para no hacerlo. No olvides que eso es importante. Resonaban en su pecho, estabilizándola, recordándole que incluso en el rincón más pequeño de una cafetería, su valor había sido reconocido. Cuando terminó su turno, el sol se estaba poniendo en el cielo, pintando las ventanas con rayos naranjas y dorados. El restaurante se había vaciado y el ruido de los platos había sido sustituido por el zumbido del letrero de neón que parpadeaba en el exterior. Maya colgó el delantal en su gancho y dejó la mano sobre la tela durante un momento. Luego se guardó la tarjeta en el bolsillo, rozándola con los dedos una vez más. Al salir, respiró profundamente el aire cálido del verano. La calle estaba tranquila, pero su corazón no. Algo dentro de ella había cambiado. El día había comenzado con humillación, pero terminaba con posibilidades. No sabía exactamente qué le depararía el futuro, si llamaría a Daniel Hayes, si se arriesgaría a adentrarse en un mundo más grande. Pero sí sabía una cosa, ya no llevaría consigo las palabras de Greg. Sus burlas se habían desvanecido en el aire en el momento en que alguien había visto su valor y lo había expresado en voz alta. Maya sonrió para sí misma mientras caminaba por la calle, con el sonido de sus zapatos golpeando el pavimento. Estaban gastados, sí, pero la llevaban hacia adelante de todos modos. Y esta vez, se dio cuenta, la llevaban hacia algo más grande. Dentro de su bolsillo,
La tarjeta parecía menos papel y más una promesa. Un recordatorio de que el respeto, la dignidad y la amabilidad no eran solo virtudes, sino el comienzo de una nueva historia. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.